maravilloso día, iglesia de Dios. Quiero bendecir tu vida con una palabra en Gálatas capítulo 1. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia. Gálatas capítulo 1. El título es un extra del reino de los cielos. Un extra del reino de los cielos para tu vida, que cambiará tu presente y te abrirá las puertas de la eternidad. Porque recuerda que el apóstol Pablo decía a la iglesia de Éfeso: bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hay bendición de Dios para tu vida, para tu familia, para tu eternidad, para tu mañana, que cambia tu realidad presente y te abre eternidad de bendición. Gálatas capítulo 1 nos dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, que lo resucitó de los muertos. Porque en el momento en el cual usted y yo aceptamos la obra del Calvario, Él nos va a capacitar para ponernos al frente de la línea de la batalla. Dios va a hacer cosas espectaculares. Dios va a mover los cielos, los ángeles van a actuar, porque cuando tú y yo nos ponemos al frente de la línea de la batalla, aceptando la obra del Calvario, diciéndole a Jesucristo: te recibo, te acepto el desafío de caminar contigo. Es un desafío de vivir para ti, de obedecerte. Voy a aceptar este desafío. Cuando yo acepto ese desafío, los cielos se alinean en mi presente, transforman todo mi presente en un futuro glorioso, porque mi pasado ha sido borrado, execrado. Dios le dice a un hombre en el libro de Éxodo, quiero que me acompañes por un momento a Éxodo 34, versículo 10. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué desea hacer Dios a través de tu vida si aceptas el reto del Calvario? Acepto la obra del Calvario. Escucha Éxodo 34:10. Y él contestó: he aquí yo hago un pacto delante de todo el pueblo. Dios quiere hacer un pacto. ¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás dispuesto a aceptar, a firmar este pacto? He aquí yo hago un pacto con todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra que Jehová hará, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios quiere hacer algo sobrenatural, pero la pregunta es: ¿estás usted dispuesto o dispuesta a recibir la obra del Calvario, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario? Decirle: te recibo, te acepto, voy a aceptar el reto de vivir para ti. Voy a amarte, voy a servirte, voy a honrarte, voy a pensar. Lo primer pensamiento es para honrarte, para servirte. Acepta hoy la obra redentora del Calvario, y lo que Dios va a hacer, te va a capacitar para ponerte al frente de la línea de la batalla. Es lo que Dios desea hacer para ti, por ti, para bendecirte. Porque el deseo del corazón de Dios, escúchame, el deseo del corazón de Dios es bendecirte. El evangelista Juan, en el capítulo 6, versículo 37, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Vamos, acepta, porque Dios tiene sus manos, su corazón y tu eternidad de bendición abierta frente a tu destino profético. La pregunta es: ¿quieres aceptarlo? ¿Quieres recibirlo? Hubo gente en la Biblia que de una u otra manera en un tiempo pasado caminaron sin Dios. Y caminando sin Dios, vivían a espaldas de Dios y hacían y decían cosas que a Dios no le agradaba. Pero llegó un momento que aceptaron la obra redentora del Calvario y Dios los puso al frente de la línea de la batalla, y su historia fue otra. Su historia cambió. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo?
En el libro de Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, ¿quién era el apóstol Pablo? Una persona que respiraba amenazas de muerte en contra de los que seguían la palabra, en contra de los discípulos. Pero un día, cuando iba camino a Damasco para perseguir y matar y meter prisionero a todo aquel que se encontrara en el camino del evangelio, se le apareció Jesús. Y cuando se le aparece Jesús y cae a tierra, él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Quieres leerlo? Hechos 9:5. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estás persiguiendo a Dios, pero no sabes y no entiendes. En la manera que lo estás persiguiendo, no agrada el corazón de Dios, porque desvías tu fe. Persíguelo con un corazón abierto y pregúntale a Él, Dios, esta persecución que yo tengo para alcanzarte, para agradarte, ¿es la que está diseñada en tu eternidad para mi vida? ¿Es la que viene de tu corazón? ¿Tú quieres que haga estas cosas que estoy haciendo o las estoy haciendo mal? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo quieres que te adore? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que me entregue a ti? El apóstol Pablo dijo, Saulo de Tarso dijo, ¿qué quieres que yo haga? Te reto hoy a que te pongas en el frente de la batalla para decirle a Dios, acepto la obra del Calvario, porque yo sé que así como dice Éxodo 34:10, tú quieres hacer un pacto conmigo y en el lugar donde yo estoy no tengo que irme a otro lugar. Tú quieres hacer algo tremendo, algo sobrenatural conmigo, no con otro. Y yo voy a aceptar, porque tal vez lo que vengo haciendo no te agrada, no agrada tu corazón. Pero yo necesito aflorar de la profundidad de mis entrañas ¿quién eres, Señor? No te conozco. Quiero adorarte, pero no sé lo que estoy adorando. Te estoy ofendiendo con lo que adoro. ¿Quién eres, Señor? Necesito conocerte, entenderte, entregarme a ti. ¿Quién eres, Señor? Pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Tú dices allí en Juan 6:37 que el que viene a ti, tú no le echas fuera. Ahora yo estoy viniendo a ti para que me reciba, porque yo sé que en el momento en que me recibe, algo sobrenatural sucede en mi vida. Mi espíritu se conecta con la esencia del reino de los cielos, de tu corazón, de tu espíritu, y comienzo a hacer lo que antes no había hecho, que no había entendido, cosas extraordinarias. ¿Recuerdas Pedro? ¿Quién era Pedro? Era un hombre que en un momento de su vida negó a Jesús, lo negó. ¿Y quién llegó a ser Pedro? Pedro, cuando le preguntaron, ¿tú eres uno de ellos? Él decía, no, yo no soy, yo no conozco a ese hombre. Pero ¿quién llegó a ser Pedro cuando conoció el amor del Calvario en su vida? Lee Hechos 5:15 y 16. Hechos 5, el libro de Hechos capítulo 5, versículo 15 dice, por tanto, que sacaban a los enfermos a las calles y ponían las camas, los lechos, para que al pasar Pedro, al menos la sombra de Pedro cayese sobre alguno de ellos. Al menos la sombra de Pedro. Y Pedro había negado, en su pasado había negado a Jesús. En tu pasado tal vez has hecho cosas que no le agradan a Dios, pero hoy se abre la eternidad para darte un nuevo mañana. Tú y yo aceptamos la obra del Calvario, porque lo que Dios va a hacer nos va a catapultar a un nuevo nivel de excelencia. Dios va a extender su manto de misericordia sobre tu vida y va a alcanzar a tu generación para bendecirlos. Escucha Gálatas capítulo 1 versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
Dios te quiere librar del presente siglo malo. Tú no sabes qué viene mañana, qué viene el mes entrante, cómo se pondrá la economía, pero Dios te quiere librar del presente siglo malo y se dio a sí mismo por ti para redimirte, para sacarte del anonimato y para llevarte a la fama que camina de la mano de Dios, porque lo que Dios ha hecho por ti posee carácter de eternidad cuando tú por fe lo recibes. Vamos, por fe tú lo vas a recibir y Dios te va a abrir las puertas de los cielos. Gálatas capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Lo que yo te estoy hablando es la verdad de la palabra, léelo. ¿Quién te fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Tú no tienes que hacer nada, acepta la obra del Calvario. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque lo que Dios te quiere dar es de su Espíritu, de su eternidad, de su mañana, de su poder, de su favor, de su gracia. Te quiere abrir las puertas de la sobrenaturalidad. Quiere bendecir tu familia, tu estado presente, transformarlo en un epicentro de bendición de Dios, que las demás personas puedan decir: oh, ¿qué está haciendo Dios con este hombre? ¿Qué está haciendo Dios con esta mujer? Pues recibí la obra del Calvario. Recibí la obra del Calvario, y cuando recibo la obra del Calvario, Dios se lleva dolor, Dios se lleva tristeza, Dios se lleva todo pasado, toda agonía, todo ayer es sepultado en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha lo que dice Pedro, primera a Pedro. Quiero que me acompañes a primera a Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, cuando estábamos muertos en pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados? Yo declaro hoy sanidad de Dios sobre tu vida. Tal vez tienes quistes en los ovarios, tal vez tienes quistes en los senos, tal vez eres una persona que está minada por los abortos continuos, por la ceguera, por la sordera, por la hemiplegia, por la paraplegia. Tal vez un problema en la columna, una úlcera, una gastritis, una acidez continua, enfermedades propensas a llevar a malas noticias, noticias de terror, un soplo en el corazón, enfermedades cardíacas. No, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo aún problema menstrual, en el nombre del Padre, problemas en la hemoglobina, ataques de pánico cuando llega la noche, artritis o artrosis, ansiedad, fibroma, cefaleas, en el nombre de Jesús de Nazaret, los soplos en el corazón, la leucemia, el cáncer, los tumores, las deformidades congénitas, en el nombre de Jesús de Nazaret, algún tipo de prolapso, en el nombre de Jesús, desaparece las insuficiencias renales, en el nombre de todo tipo de enfermedades coronarias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo oro porque la cruz del Calvario me dice a mí, allá en primera de Pedro capítulo 2, Él llevó en su cuerpo en el madero, cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y por cuya herida nosotros fuimos sanados. Primera de Pedro 2:24. Yo fui sanado, sí fui sanado. Escúchalo, porque lo declara la palabra en el libro de Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga yo fui curado. Hoy recibo la obra del Calvario, porque Dios me sana, Dios me restaura, Dios me cambia. Eso se recibe por fe. Yo obtengo perdón, reconciliación, paz,
paz en mi espíritu, que yo simplemente lo único que necesito hacer es recibir lo que tú has hecho por mí en la eternidad. La obra del Calvario es para mi vida en el nombre de Jesús, así como lo hizo Abraham. Abraham un día en Gálatas capítulo 3 versículo 6, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo voy a creer al Padre, yo voy a creer al Hijo, yo voy a creer al Espíritu Santo, y la justicia del reino de los cielos ahora comienza a ser evidente en toda mi generación. En el nombre de Jesús, justicia de Dios, recibe justicia de Dios, recibe sanidad de Dios, porque Jesús le dijo un día a un hombre que no era del pueblo de Dios cuando llamó, cuando clamó en Mateo 8, Mateo capítulo 8 versículo 13, le dice: entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado desde aquel misma hora. En el nombre de Jesús, como estás creyendo, se van las enfermedades, como estás creyendo, recibes tu milagro, como estás creyendo, se va la leucemia, como estás creyendo, se va el cáncer, como estás creyendo, se van los tumores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un extra del reino de los cielos sobre tu vida para transformarte tu presente y para abrirte las puertas de la eternidad. Dios te bendiga.